bendiga, hermano Humberto. Amén, mi ¿Cómo hermano. está, hermano? Bien, gracias al Señor. Hermano, somos del Ministerio de Comunicaciones y en este momento deseamos hacerle una pequeña entrevista. Nosotros entendemos que usted ha trabajado arduamente durante todos estos contextos en la obra del Señor y deseamos que usted nos cuente un poco de su experiencia para que las personas que en este momento nos están observando por este medio también tengan una idea de qué es la evangelización y cómo se llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la primera pregunta sería, ¿cómo fue ese inicio para ingresar a la viña del Señor? ¿Y cómo llegó a ser cómo llega a ser un buen líder? ¿Y cómo debe ser un buen evangelizador? Bueno, el primer punto, ¿cómo llegué? Estaba muy mal. Yo estaba pasando por una situación muy dura espiritualmente. Porque yo estaba practicando el satanismo, estuve en 4 iglesias satánicas. Mi vida estaba destruida, mi hogar estaba destruido. Y un día llegaron a mi casa 2 hermanos a invitarme al culto. Y yo los acompañé al culto. Yo fui criado en una iglesia cristiana, en la iglesia pentecostal. Mi madre me crió allá prácticamente hasta la edad de 6 años que me dejaron. Que murieron mis abuelos, mi mamá le tocó irse a trabajar interna. Nunca tuve papá al pie. Y me dejó en casa de gente drogadita. Y ahí empecé yo a tirar droga. Y estuve hasta en el centro de Medellín varios años como un indigente, tirando de toda clase de vicio. Cuando los hermanos llegaron a la casa, ya yo tenía una esposa, pero estamos viendo una situación muy tremenda. Ya había intentado matar a un hijo que yo tengo de 3 meses de nacido. Y los hermanos me invitaron al culto y yo acepté ir al culto. Y la primera vez que yo fui al culto, Dios tocó conmigo. Y seguí yendo al culto. Seguí yendo al culto de seguido. Y a los 3 meses decidí entregarme al Señor. Bautizarme en el nombre de Jesús. Y la misión mía siempre antes de entregarme, había un hermano que yo admiraba mucho, el hermano Gonzalo Quiramo. Y yo le decía a mi mamá que cuando yo creciera, yo quería ser como él, entregarme de lleno a las misiones. Y sí, eso fue así, al mes de haberme bautizado, recibí el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y cuando yo recibí el Espíritu Santo, a mí nadie me mandaba, sino que del amor tan grande que yo le tenía al Señor y a la gente, a la iglesia, yo me enamoré mucho de la iglesia. Yo mismo cogía las traperas, las escobas, hacía el aseo en la iglesia, sin que nadie me dijera. Cogía la Biblia y me iba a evangelizar. Y a los 2 meses de estar haciendo ese trabajo, me tocó empezar a salir a los sectores, a evangelizar con los hermanos. Yo les cargaba la corneta, me invitaban a los cultos para esos ranchitos, Santo Domingo. Y ya teniendo 2 años de bautizado, ya me dediqué al ministerio del evangelismo. Llegó el hermano Jairo Marín y me apoyó económicamente, que si yo quería servirle al Señor en el evangelismo. Tenía yo 2 añitos de bautizado y yo le acepté. Entonces se estaba fundando el barriecito de arriba de la torre. Entonces yo le dije, bueno, que yo empezaba arriba en esos ranchitos. Y para allá cogí mi Biblia y me fui a evangelizar. Dejé el trabajo material. Mi esposa y yo hicimos un convenio en que ella me ayudaba económicamente con los trabajitos que ella hacía en la casa. Y la iglesia me daba a mí para el mercadito y que me dedicara, y yo me dediqué. Y allá en la torre empecé a trabajar y dele y dele. Y estuve 4 años allá. Empecé en una casita con una viejita. La primera escuela dominical fue con una ancianita, la mamá del hermano Justiniano. Y ahí iba llegando la gente. Transcurriendo casi 4 años,
ya tenía 80 bautizados. Entonces ya le dije al hermano Jairo Marín que ya era justo que enviaran un pastor para allá. Entonces el primer pastor de allá de la iglesia fue el hermano Excel Copete. Yo le entregué a él. Allá me conseguí un solarcito, nos compramos un solar en 1.500.000 y fui por maderita a la tabla, allá ¿cómo es que se llama donde venden madera, hombre? Sofasa. Y me traje un camionado y hice un saloncito muy bueno. Y ahí le entregamos el saloncito a Ex Copete. De ahí, mami, así, sí, hermano, ya hemos observado que es importante el amor a las almas, a los amigos, los que no conocen de Dios. Me gustaría saber qué tipo de experiencia ha tenido usted durante todo este trabajo con personas que no han conocido de Dios y que estuvo en unas circunstancias casi iguales, digamos, a la que usted estuvo. Ha tenido mucha experiencia. ¿Qué experiencia le daría como de mayor relevancia en su vida durante el trabajo con todas estas almas, con todas estas personas? Bueno, el trabajo que hemos tenido, yo me bajé de la torre a trabajar y el trabajo lo hemos tenido con los muchachos. Y eso es lo que más me ha impactado a mí, el trabajo del evangelismo con la juventud en la noche, con los muchachos de los barrios, con esos grupos subversivos. Me gusta el trabajo con ellos y lo hemos hecho por la noche. Lo estamos haciendo en el barrio popular. Entonces a mí me impacta mucho el trabajo y Dios nos ha dado la victoria. Por ejemplo, ahí en el popular hay un muchacho que le decían el pirata. Ese muchacho le falta una vista y ese muchacho, en el tiempo que nosotros estamos haciendo el trabajo, Dios nos dio la victoria con él, porque el muchacho iba a matar y atracar al hermano Gonzalo González, pastor del popular. Entonces nos le metimos a ese grupo a trabajarlo y él salió de ese grupo, se convirtió al Señor y ahí está sirviéndole al Señor ya como predicador. Entonces eso es un gozo, uno le da mucha alegría ver ese resultado. El hermano Gonzalo lo iban a coger y lo iban a sacudir, le iban a quitar la camioneta. César. Entonces, no, tranquila, venga, tomémonos el tintico. Entonces seguimos trabajando. Ese es el trabajo del evangelismo en el popular. Luego que trasladan al hermano Jairo Marín, ya viene el hermano Gonzalo González, seguimos el mismo trabajo, trabajando con los muchachos de los barrios. Entonces ya abrimos más obras. Nos tocó abrir en Santa Cecilia, trabajando con los muchachos, el mismo evangelismo, de ahí abrimos en la Francia también con el hermano Gonzalo. Ese es el mismo trabajo que estamos haciendo, que tú me estás diciendo. Claro, hermano. Es conocido que toda esta zona nororiental ha sido muy conflictiva. Y eso lo entendemos todos los que hemos estado muy cerca del sector. Y llegar a estas personas sin estar preparados, digámoslo, a nivel material, económicamente, y llegar a estas personas es dificultoso. Y luego de reunir un gran número de personas y que ellos solicitan a Dios, que necesitan un pastor, que necesita que los guíe. ¿Usted qué siente en ese momento con este tipo de personas? Uno siente un gozo impresionante. Es que es el amor de Dios en uno, y si Dios está en uno, ya viene el amor por la gente, por las almas. Nos le da mucha alegría, no era un buen grupo. Por ejemplo, en estos días hicimos con los muchachos, no eran bautizados, pero me impactó mucho eso, donde yo invité 30 muchachos de los más duros del barrio, les dimos Biblias, les hice una merienda, les hicimos una serenata, les predicamos la palabra, esos muchachos lloraban. Y muchos de esos ya están yendo a la iglesia. Entonces, hermano, el mejor trabajo que uno puede tener es ese. ¿Qué tipo de liderazgo, hermano, se debe ejercer en este tipo de población? Porque yo sé que es muy complicado. ¿Qué tipo de liderazgo? ¿Cómo se llega a estas personas que tienen conflicto a nivel familiar, que tienen conflicto a nivel social, que tienen conflicto a nivel político? Porque estamos en un país donde prácticamente Dios dice que no les ofrece nada. Entonces
ellos tienen que buscar de una u otra forma recursos. Claro. ¿Cómo sería la forma de liderar? O sea, ¿qué debe hacer un líder? ¿Y cómo debe llegar a estas personas? Para uno llegarle a ellos. Sí, hermano. Vea, lo primero que uno tiene que hacer, como le decía yo hoy a un hermano, es uno bajarse mucho. Uno ser muy humilde. Bajarse al nivel que de ellos. Entender cuál es la vida que ellos llevan. Y meterse con ellos, ganarse la confianza, ganárselos como amigos. Ser una persona... Sí, no como hay gente que los ve y les da como fastidio, no. Para uno ganarse a esa gente, uno tiene que hacerse amigo de todos ellos. Yo tengo amigos de toda esa gente en el Picacho, San Javier La Loma, en el 20 de julio, y todos muchachos me conocen. ¿Por qué? Porque uno no es más porque uno tenga una corbata. No, lo que uno es porque tiene a Cristo. Si uno no tiene al Señor, uno no es nada. Entonces, si uno tiene a Dios, tiene la humildad. Y es la forma de uno llegarle a ellos. Uno hace amigo de ellos. Si le toca a uno para un fresco, le da uno para el fresquito. Los invita a uno a comer, a un alguito. Yo les he dado alguito a ellos. Me he hecho amigo de ellos. Sí, hermano. Para terminar, yo sé que la congregación y la iglesia a nivel general, muchos jóvenes, inclusive muchos hermanos, sienten el deseo de ir a evangelizar, pero muchos sienten temores, sienten miedos a ser rechazados. ¿Qué consejo daría usted a estas personas para ir al evangelismo y también para aquellas personas que están recién convertidas y que ellos desean, anhelan muchas cosas en el Señor, pero que no saben cómo llegar porque no tienen como una orientación, no tienen un guía, no tienen una base? Vean, larguito, pero me va a aguantar. ¿Qué puedo decir? Bueno. Cuando yo empecé el trabajo en el Popular 1, que a mí nunca me ha dado ese como de ser pastor, sino el amor por la gente, como misiones. Un líder no nace siendo líder, no, como le dijera, se hace. El líder que va a ser líder no necesita que nadie lo empuje, que lo tengan que mandar. El líder va solo. El líder hace amigos, hace gente, un líder. Entonces, por ejemplo, usted siente el temor de salir a evangelizar, ¿cierto? Pero yo le digo, véngase conmigo. Luego me traigo véngase conmigo. Véngase usted, hermano, y vamos. Al pie mío, ellos van a coger. Bueno, entonces en la iglesia se necesita alguien que sea capaz, que se meta en Dios, porque Dios es el que da el querer, como el hacer. Entonces, si uno se mete en Dios, ayuna, ora, se mete en Dios y tiene ese amor por las almas, porque hay gente que dice que ama las almas, pero los invita a una campaña y no van. Entonces, amar la gente es uno enfrentarlos también, y si yo amo la gente, amo las almas, tengo que vencer la pereza. Y vamos, no le dé miedo, porque es que el Señor no está con nosotros, está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, ¿qué le dijo a Moisés? Mire las excusas de Moisés. Yo hablaría lo mismo de Moisés. Yo estudié hasta noveno, pero 4 años en kinder, 2 en primero, 2 en segundo y 1 en tercero. No sé casi ni escribir. Cuando yo empecé a predicar y evangelizar, yo le dije al Señor, si usted me necesita en este ministerio, puse la mano en la Biblia, entonces enséñeme a leer la palabra. Y me enseñó a leer. Y yo me dedico a hablarle a la gente. Y ahí los hermanos que están, ahí está el hijo mío que ha salido conmigo. Al pie de uno, entonces ellos van viendo cómo trabaja uno, ¿cierto? Lo que yo más les pido a los hermanos que están a los jóvenes, que yo trabajo más que todo es con los jóvenes, con la juventud que yo trabajo, es pedir experiencias. Por ejemplo, el hermano William tuvo una experiencia esta semana, ver uno cómo Dios para un paralítico.
Eso es lo que lo anima a usted a ganarse un alma. Cuando nos ganamos a este muchacho para la gloria de Dios, porque uno no puede decir me lo gané, porque esto es un equipo. Primero es Dios, y luego nosotros que somos un equipo. Nos dio mucha alegría y nos dio ganas de llorar, de ver un muchacho que iba a matar al pastor de la iglesia, lo iba a atracar, lo iba a matar, y ya verlo convertido y humillado en la presencia de Dios. Esas son experiencias que lo empuja a uno más a llevar el mensaje. Amén. Amén, Porque amén. usted va a ir a orar, hermano, venga, por ahí me invitaron a orar por una señora que estaba seca del cáncer, ya se estaba, no, pues que le estaban echando gotitas de agua ya, más allá que aquí. Y me fui con el hermano y el hermano me dijo, hermano, ¿será que esa ya se fue? Y no, pues eso cree usted, vamos a orar a ver qué dice Dios. Y le invocamos el nombre de Jesús a esa señora, se quita del cáncer, los meros huesos. Y oramos por ella y dijeron las hijas, pastor, Dios lo bendiga, le agradecemos. Nos vamos a llevar a mi mamá para que ella muera por donde los otros hijos, nos reunimos todos. Y se la llevó. Pero yo estaba seguro que Dios la había sanado. Y como a los 2 o 3 meses estaba yo ahí en Granizal predicando, y cuando por una ventanita, eso, había mucha gente, yo la vi una señora como gordita, así, ¿será eso o no es? Yo seguí predicando y cuando terminé de predicar ella se me fue y me abrazó. La señora que habíamos orado por ella, que estaba seca de cáncer, Dios la resucitó. Amén. Entonces esas son experiencias que le ayudan a uno y lo animan a uno más a evangelizar. Amén. Porque usted puede hablar del Señor aquí, hablar, bueno, está hablando, pero si la gente no se convierte, usted no ve milagros, eso lo desanima a uno. Pero cuando usted ve que Dios lo está respaldando y que Dios existe y está con usted y en usted, hombre, eso lo anima a cualquiera. Hace que usted ahora, llegue y puede decirle para un compañero, en la Macarena, Dios para un paralítico, hombre, ve, entrégate al Señor, que Dios existe. ¿O no le puedo a uno eso? Bueno. Por allá estábamos en una vigilia y yo le dije al Señor, yo quiero tener la experiencia de ver resucitar un muerto, para yo poder predicar con convicción. Yo no quiero ser un bobo para arriba y para abajo, hablando de usted sin yo conocerlo a usted bien, Señor. Yo quiero ver que usted sí resucita muerto. Y por allá, a los días de yo le pido eso al Señor, estábamos en una vigilia con mi esposa, llegué a la casa a las 6 de la mañana y ahí enseguida había un quejido, una gente llorando. Cuando nos asomamos había un bebé de una niña se había muerto. Y Dios me lo dijo, ya es la oportunidad. Vaya pues que te voy a probar. Y me voy con mi esposa. Le invocamos el nombre de Jesús a esa niña que estaba muerta y el Señor Jesús la resucitó. Entonces, ¿cómo no va a evangelizar uno? Vea, le abre la boca al que sea, uno viene una cosa de esa. Entonces, ¿qué necesitan los jóvenes de la iglesia hoy en día? Experiencias con Dios, experiencias. Esas experiencias lo llevan a evangelizar. Despierta un evangelismo, pero hay que buscar experiencias con Dios. Entonces, ¿cómo se buscan? Primero, en una vida santa, cristiana, de verdad. Segundo, meterse en ayuno y oración, hablar con Dios. Y tercero, salir. La Biblia dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y uno tiene que ser testigo del poder de Dios. Amén. Más. Bueno, hermano, creo que por acá el hermano James tiene otra preguntita. Hermano, ya como para finalizar, yo quisiera como hacerle una pregunta. ¿Qué legado quiere dejar a las personas que lo conocen? El legado que yo quiero dejarles, lo que yo le estoy diciendo al hermano, que busquen experiencias con Dios, que no se queden en la iglesia sentados. La iglesia necesita evangelistas. Hermano, vea, yo estuve dando una enseñanza en Machado el domingo, hablé de 7 pecados del que no gana almas, del que no evangeliza. Y no quiere decir de que no es como le dijera yo a usted, porque hay gente que dice, es que me obligan. No, Dios no lo obliga a uno.
sino que si Dios está en uno, yo creo que Cristo fue el primer misionero. Y si Él está en usted, usted debe ser misionero. Y nosotros, yo a las iglesias donde voy a predicar les digo, despertemos, la gente se está perdiendo, su familia en su casa. No se quede ahí. El último texto que yo cité allá en la Dominical el domingo fue un pecado sangriento. Nosotros, Dios nos ha puesto como atalayas para anunciarle a la gente lo que va a pasar. Si yo no lo hago, Dios me puede correr las almas a mí. Su sangre será sobre vosotros. Ezequiel capítulo 33. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la iglesia hoy en día y a los hermanos? Hermano, menos tiempo para las cosas materiales y más tiempo para el servicio al Señor. Las almas se están perdiendo. Es muy triste que las iglesias hoy en día no haya una unidad. Si no hay unidad, no hay trabajo. Y hoy en día hay mucha desunión. Usted invita a la iglesia a una campaña y van 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Pero necesitamos que la iglesia toda se meta en evangelismo, porque las almas se están perdiendo. Y lo primero son la familia de uno, los vecinos. Entonces, ¿qué le dice uno a la gente o a la iglesia? Que ojo, que Dios no nos llamó para quedarnos sentados. Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y eso no lo hace el pastor, sino la iglesia. Porque el pastor, él lo puso el Señor para pastorear la iglesia y a la iglesia para que gane almas para el Señor. Amén. Amén. Amén, hermano. No nos podemos quedar. Y ustedes que están ahí, únanse en ustedes. Por ejemplo, si no hay líderes, hagan líderes. ¿Cómo se hace un líder fácil? Invítelo usted, invítelo, hermano, vamos. Uno tiene que ser amigo del niño, del joven, del anciano, de todo el mundo. A mí, gracias al Señor, los ancianos en el popular, para mí han sido de grande bendición. Ellos me dicen, yo no puedo acompañarlo, ahí va con los jóvenes, pero yo los apoyo en oración. Y uno de ellos